A Gabriel Rubinstein, que es economista, que explica muy bien lo que pasa en la Argentina con la economía y cómo te afecta las nuevas medidas que toma el gobierno y el Banco Central con más restricciones hacia el dólar. Gabriel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estos minutos. Bueno, contanos un poco la mirada de lo que está pasando en la Argentina. Supongo que hay un antes y un después del 14 de noviembre en la economía. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, estamos bajo una intensa presión cambiaria que se ve en distintas maneras. El Banco Central vendiendo cada vez más dólares para contener los dólares libres y así todo han venido subiendo persistentemente en este último tiempo. Y entonces el Banco Central ve drenar sus reservas, no solo por eso, sino porque también ha habido aumentos de las importaciones y de los Ujú. anticipos de pagos a importaciones, que es lo que ahora el gobierno trata de frenar. O sea, estamos con muy bajo nivel de reservas, incluso lo que se llama las reservas netas líquidas tienden a cero en pocas semanas. Entonces, ante esa presión muy fuerte es que se ha redoblado el cepo, tratando de atacar a dos factores. Uno es la compra de los dólares libres, pero ahí siempre hay un problema, porque como lo que manda es un poco la desconfianza y la alta emisión de pesos, cuando a medida que se emite más pesos, va aumentando el dólar simplemente porque la gente ahorra una parte siempre en dólares, entonces a mayor emisión, mayor suba de la brecha cambiaria, Ujú. porque el dólar oficial crece muy poco, mucho menos que la emisión monetaria. Entonces, ahí tenemos un problema, pero como la demanda sigue, por más que se restrinja o se reprima, cuanto más se reprime, más puede subir la brecha. Hoy hubo movimientos en el blue, pero siempre va a estar tensionado ese mercado. Y el otro mercado es el de las importaciones. Lo que pasa es que ocurre lo siguiente, los importadores tratan de acelerar importaciones y al mismo tiempo los proveedores del exterior muchas veces exigen el pago anticipado de las importaciones. Entonces, que haya más pagos que importaciones en esta época es normal, Mm. porque hay bastante desconfianza en la economía argentina y por lo tanto los proveedores le dicen a las empresas, bueno, sí, todo bien, pero pagame por anticipado. Entonces, cuando se toman medidas como las que se tomaron ahora, es probable que haya muchas empresas que tengan problemas de suministro. Ya había problemas de suministro, no se conseguían ni las cápsulas de café, ni las botellas de vidrio para el vino y un montón de otros elementos y autopartes para los autos. Esto probablemente se incremente y todo muestra el grado, digamos, de fragilidad de la política económica, que lejos de la idea de Guzmán de que se tranquiliza la economía, no está para nada tranquila, Bueno, está hoy muy habló el intranquila. presidente del Banco Central y salió a decir eso, ¿no? Que todo estaba tranquilo, ¿no? El titular del Banco No, Central está. no está Sí. nada tranquilo, para nada, porque si no, no tendríamos brecha del Mm, 90%, no tendríamos medidas todo el tiempo para tratar de mm, frenar la salida de sí. dólares. De ninguna manera está tranquilo, Hemos está todo demostrado que muy tenemos tenso. experiencia y éxito en la regulación, dijo Miguel Ángel Pelle, el presidente del Banco Central, lo dijo hoy. Mm. Mirá, lo concreto es que son todas medidas que van a afectar de una u otra manera la actividad económica y ponen tensión, al tener brechas tan altas, esto se va colando un poco en el sistema de precios y todo el mundo está esperando, bueno, que haya un acuerdo con el fondo para ver si se tranquiliza ahí un poco la cosa Sí. y no se entiende por qué no lo hacen antes el acuerdo, por qué lo demoran, si total la oposición nunca va a estar en contra de que mejoren las Mm. cuentas Bueno, fiscales o que Gabriel, el nivel de emisión de pesos que ha tenido el gobierno probablemente haya sido el impedimento para llegar a un acuerdo con el fondo, ¿no? Este año, digamos, más allá de que Guzmán parece el más racional, igual hemos tenido una enorme emisión de pesos. Ahora, yo te pregunto esto que no lo venimos hablando, y es, Argentina tuvo una muy buena cosecha, es decir, tuvo ingreso de dólares, porque la pregunta sería al revés. ¿Por qué siempre se van los dólares y nunca hablamos de los dólares que deberían ingresar a la Argentina? ¿No alcanzó tampoco con la cosecha que fue exitosa? no alcanzó, porque mira, son muchos los rubros que se van yendo. Por un lado, los exportadores tratan de liquidar lo más tarde posible porque tienen miedo a una devaluación. Los importadores
tratan de acelerar las importaciones. Las empresas vienen cancelando deuda, nadie quiere entrar dólares a la Argentina y por lo tanto las cuentas de las empresas, las cuentas de capital, de entre ingresos de capital y salidas, dan siempre negativo. Entonces, por más que hubo cosecha y por más que hubo los DEC del Fondo Monetario, que También, hubo que claro. empezar a usarlos para pagarle al propio Fondo Monetario porque no hay acuerdo. Entonces, y las ventas masivas de 300 o 400 millones de dólares por mes para intentar contener el dólar libre y no lo logran. O sea que en ese sentido todo está bastante mal, no está funcionando bien la regulación de ninguna manera. ¿Imaginas un escenario el 15 de noviembre que requiera que alguien que vuelva a generar confianza en la economía o puede pasar todo lo contrario, digamos, que el gobierno se radicalice? Yo no creo que el gobierno se radicalice porque no creo que tiene municiones para radicalizarse. Mm, Es decir, si se radicaliza, quiere decir que va a entrar en default con el FMI, porque eso significaría, bueno, no le pago al FMI, no quiero ningún acuerdo, quiero seguir con el esquema que anticiparon varios referentes del Frente de Todos, que es decir, emitir mucho y reprimir. Lo dijo Juan Grabois abiertamente, en su momento lo proponía Lozano, es como una emisión de cuasimonedas prácticamente, o emitir mucho, y para que no haya aumento de precios, entonces reprimo a los empresarios para que no aumenten los precios y reprimo a los ahorristas para que no compren dólares. Ese es un esquema sumamente frágil y yo personalmente creo que en la Argentina no va a andar. La contraria es, vamos a tratar no de emitir lo más posible, sino de emitir lo menos posible. Hagamos un buen acuerdo con el Fondo Monetario, que es el fondo monetario más bueno de la historia, mm. que va a permitir un ajuste fiscal gradual, que no va a inhibir el crecimiento, sino que por el contrario, en la medida que haya un poco de confianza, algo de dólares van a entrar, y vayamos bajando la brecha cambiaria en función de esa confianza. Pero bueno, pasa el tiempo y la brecha cambiaria, que era el 60%, ya está en el 90%. Claro. Entonces, se hace cada vez más difícil, por ejemplo, evitar una maxi devaluación. Se puede intentar y está bien que se intente, pero el problema es que se va deteriorando la situación. Pasa el tiempo y se deteriora. Entonces, cuanto antes haya un acuerdo con el fondo que permita vislumbrar que Argentina va hacia un sendero de mayor equilibrio fiscal en el tiempo, entonces menos emisión monetaria, entonces menos presión sobre el dólar, más todo un programa que genere un poco de confianza y más tranquilidad, y bueno, eso sería la expectativa positiva. Y bueno, lo que pasa es que el tiempo va pasando, y como el tiempo va pasando y las noticias buenas no llegan, y se dilata innecesariamente el acuerdo con el fondo, nadie ya entiende por qué se dilata tanto, porque si era para ganar las elecciones no le salió bien la jugada, entonces ¿para qué dilatar ese Claro. tema? Bien. Entonces, mientras tanto, la situación se va deteriorando y vienen los cepos del cepo, del cepo, del cepo. Gracias, Gabriel Rubinstein, por estos minutos. Buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, la mirada económica en este día que fue tenso respecto a la presión sobre el dólar. Nos vamos.